representante republicano ha elegido a House Speaker nuevo, que lo reemplaza presidente Kevin McCarthy. Today is the day that House Republicans will humbly look in our hearts and elect Mike Johnson as Speaker of the People's House. The challenge before us is great, but the time for action is now, and I will not let you down. Ayer, durante la votación, el republicano de Louisiana, Mike Johnson, estaba de último nominado, y ahora Tom Emmer gana la nominación, pero horas después él abandona la oferta sin apoyo para ganar la votación. Mike Johnson is a good man, and I think as you saw last night, that we are ready for a leader. Líder demócrata Hakeem Jeffries ha comentado y está crítico de Johnson, pero lo busca manera para poder trabajar juntos. All Mike Johnson will need to do is to meet us in a bipartisan way, in that fashion, and we'll be able to work together whenever and wherever possible. Miembros de ambos partidos están claros para trabajar juntos. We need to get after the mission, and I feel excited that Mike Johnson's the guy that can bring us together and get us back focused on what we said we would do. La administración Biden ha procurado por varios medios detener el masivo cruce de inmigrantes por la frontera sur, pero a pesar de estos esfuerzos, las autoridades fronterizas reportaron que detuvieron a más de 3.2 millones de personas en el año fiscal 2023. En un comunicado, CBP dijo que continuará alerta, haciendo ajustes operativos según sea necesario y aplicando las consecuencias de acuerdo con las leyes migratorias de Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, reveló que en septiembre de 2023, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 269.735 migrantes a lo largo de la frontera con México. De ellos, 218.735 fueron encontrados entre los puertos fronterizos. En agosto, el número de hallazgos fue de 232.963 y en julio alcanzaron los 183.479. La mayoría fueron migrantes de México, Venezuela y Guatemala. Muchos de ellos llegan pidiendo asilo. El asilo es el único proceso que uno protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo, pero no lo hace hasta que la persona tenga 6 meses. La aplicación móvil CBP One sigue siendo la opción para entrar al país legalmente. Desde su inicio en enero de 2023 hasta finales de septiembre, se programaron con éxito casi 278,000 personas. Una pregunta frecuente es si los migrantes que han sido deportados pueden regresar al país a través de una cita con esta aplicación. No hay ninguna provisión a las personas que tuvieron deportación anteriormente para poder aplicar. Es discreción absoluta del oficial. La semana pasada, la Casa Blanca solicitó al Congreso un paquete presupuestario que incluye $14,000 millones para la frontera sur de Estados Unidos, destinados a contratar más agentes, combatir el narcotráfico y el tráfico de personas. Donde este día el comercio aquí en el mercado Baltasar R. Leiva Mansilla no regresó en su totalidad. Hay varios comercios que no regresaron, esto debido a las recomendaciones de las autoridades que indicaron evitar salir por esta huracán Otis de categoría 5, que finalmente bajó a categoría 2 y las lluvias han bajado, pero sin embargo los comerciantes no regresaron a este mercado central acá en la capital. Lo podemos ver, hay varios comercios cerrados, la actividad económica sí está funcionando, pero no al 100%, sin embargo, todavía algunos comerciantes no han regresado a sus locales, a sus comercios, y algunos cuantos ya regresaron, pero no es en totalidad. Hasta el momento no hay afectaciones aquí en la capital del estado. Las autoridades municipales han dicho que solo fueron daños materiales y daños menores. No hay pérdidas humanas. Todavía es la información que la autoridad municipal ha asegurado y informado en un boletín de prensa en la mañana de este miércoles. Hasta el momento es la información que tenemos. Estaremos al tanto, sobre todo, qué es lo que sucede en el puerto de Acapulco. Allá se fue la luz, no hay telefonía móvil en el puerto y en las partes de la costa, pero en Chilpancingo hasta el momento, afortunadamente, todo está bien, pero estaremos informando qué es lo que sucede con mis compañeros del puerto de Acapulco. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo parte de la sesión del Consejo de Seguridad al afirmar el derecho de Israel a defenderse, al mismo tiempo que abogó por la vida de los civiles en Gaza y una pausa para la ayuda humanitaria. Además, reiteró su advertencia para terceras partes en el conflicto.
No queremos que esta guerra se expanda, pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, no se equivoquen. Defenderemos a nuestro pueblo, defenderemos nuestra seguridad rápida y decisivamente. Por su parte, el secretario general Antonio Guterres, de regreso a Nueva York, urgió a un cese al fuego y criticó las acciones de Hamás y del ejército israelí contra la población civil en Gaza. También es importante reconocer que los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de una asfixiante ocupación. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos observando en Gaza. Permítanme manifestar claramente que ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El embajador israelí y su delegación reaccionaron con enfado y cancelaron una reunión prevista con el secretario general. Creo que el secretario general debe renunciar, porque de ahora en adelante todos los días que esté aquí en este edificio, a menos que se disculpe inmediatamente, lo llamamos para disculparse. No hay justificación para la existencia de este edificio. ¿Cómo puede este secretario general, con sus palabras, justificar de alguna manera las terribles atrocidades que le sucedieron a nuestros civiles? Mientras crece la preocupación por la liberación de los rehenes y la posibilidad de que 22 hayan muerto, además de la necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de manera sostenida. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.